Un saludo especial para todos. Aquí en medio de la naturaleza, ya el frijol está un poco más maduro, se está amarillando y próximo a ser cosechado. Quería aprovechar este momento para contarles una experiencia que quizás sea de bendición para alguno de los que me está escuchando. Es una experiencia que me pasó a inicios del año. Yo fui a la iglesia a la cual asistía y cuando estaba sentado ahí en las bancas de la iglesia, el enemigo empezó a traer a mi mente ciertos recuerdos que empezaron a producir una ansiedad en mi mente, en mi corazón. Y a medida que pasaban los minutos, esa ansiedad empezaba a crecer y a crecer, y ya yo no era capaz de controlarme. Como quiera, oré mentalmente ahí en la iglesia y pude terminar con la escuela sabática y el culto. Y cuando regresé a la casa, camino a la casa donde me estaba hospedando, esa ansiedad empezó nuevamente a intensificarse. Entré al cuarto donde me quedaba y me arrodillé a orar al Señor para pedir de su fortaleza, ¿no? y entregarle esa ansiedad. Usted sabe que a veces hay días cuando el enemigo ataca de una manera más intensa y quiere desanimarnos, quiere angustiarnos porque su razón de ser es hurtar, matar y destruir. Pero yo oré a Dios para que el Señor me dé la fortaleza y mientras oraba se me vino un pensamiento a la mente. Me dice mi mente, ¿no? Yo creo que es el Espíritu Santo. Cambia de pensamiento, ocúpate en otra cosa para colaborar en el proceso de restauración, de que el Espíritu Santo pueda ayudarme. Así que quise conversar con alguien y empecé a llamar por teléfono y llamé a varias personas y ninguna me contestaba. Llamé a una, recuerdo, y no me contestó, llamé a otra tampoco, llamé como a 3 y nadie me contestaba. Ya por último llamé a un amigo que se encontraba en otro país. Aquí hay mosquitos, no sé si los ven volando por ahí. Y cuando llamé a alguien que se encontraba en otro país, un amigo, él me contestó, me preguntó cómo estaba. Yo le dije que estábamos bien, gracias a Dios ahí. Y él me dijo, ¿sabes quién ha venido a visitarme? Nos ha venido a visitar y me dio el nombre. Es interesante porque el nombre que él me dio es un amigo que yo conocí hace muchísimos años atrás, el año 2005, y la última vez que lo vi personalmente y hablé con él fue en el año 2007. Eso significa que pasaron 16 años para yo volver a hablar con él, porque él me dijo, te lo quiero pasar, y me lo pasó. Hablamos un poco, me preguntó dónde estaba, cómo estaba, y cuando se enteró que no estaba bien, pues él empezó a animarme, recordándome promesas que aparecen en la palabra de Dios para que yo pueda apropiarme de esas promesas como mías. Pero una de las palabras que más me impresionó y que fue una bendición hasta el momento de hoy fue cuando él me dijo, la palabra griega para Espíritu Santo es la palabra Paracletos. Y esa palabra Paracletos, al ser traducida al español, tiene 16 formas diferentes. Una de ellas es consolador, pero la que a mí más me gusta, me dijo él, es compañero de camino. O sea, Paracleto, al ser traducido al español, también significa compañero de camino. Y él me dice, el Paracleto, el Espíritu Santo es tu compañero de camino. Y en este momento Él está contigo. Y luego tomó como referencia esa poesía que se llama Huellas, donde empieza a describir que había 2 pares de huellas, refiriéndose a la de la persona y a las huellas de Jesús, que cuando Él caminaba siempre Jesús estaba de su lado, ¿no? Y se miraban esas 2 pares de huellas. Pero llega un momento al final de la poesía donde solo se mira un par de huellas. Y es justamente en esos momentos difíciles, donde hay crisis, donde hay situaciones complicadas, donde solo se miraba un par de huellas. Y la persona dice, ¿cómo es posible que en esos días solo se mire un par de huellas?
pero la misma poesía declara y aclara que ese par de huellas son de Jesús, porque en los momentos difíciles Él nos lleva en sus brazos. Y Él me dice, el Espíritu Santo te está llevando en sus brazos, porque Él es tu compañero de camino. En este momento difícil, Él te tiene en sus brazos. Así que confía en Él. Y esas palabras fueron suficientes para mí para poder devolverme la tranquilidad que tanto necesitaba. Y a partir de ese día, a principios de año, cada vez que el enemigo viene y me asalta con la tristeza, con la angustia, yo lo deposito al Señor, porque le creí la promesa que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No voy a negar que hay momentos tristes, pero que con la ayuda de Dios he aprendido a manejarlos. Hay situaciones, no vamos a decir que somos campeones en esto, pero me ha ayudado mucho en los momentos más críticos de mi vida, me ha ayudado mucho recordar, saber y sobre todo creer que el Espíritu Santo es mi compañero de camino. Hermanos, yo he entendido que el que tiene el control de nuestra vida es el Señor, porque cuando yo hago esa llamada, no había de ninguna manera en mi pensamiento, ni remotamente, la forma de poder comunicarme con este amigo que hace 16 años no sabía de él. Sabía que estaba en un país X, pero no había comunicación con él, yo no había vuelto a hablar con él, pero lo llamo a otro país que no es el de él, y él se encontraba allí de visita, justo en el momento cuando yo necesitaba las palabras que él me dijo y que debía recordar. Así que yo con esta reflexión quiero decirle a alguien que está pasando por una situación difícil que el Espíritu Santo es tu paracleto, tu compañero de viaje, tu compañero de camino. Dios no nos ha abandonado. No intentemos sanar las heridas de nuestro corazón en los lugares equivocados. Hay un Dios en los cielos y nos ha dejado un consolador, un paracleto, y Él es el que nos va a ayudar. Por favor, a mí me ha funcionado, y como les dije hace un momento, hay momentos tristes, pero cada vez que el enemigo me asalta con ansiedad, con angustia, yo recuerdo y le digo, Señor, ayúdame a creer que tú eres mi compañero de camino, que tú tienes el control de mi vida. Queridos amigos, que el Señor nos pueda ayudar, que el Señor nos pueda bendecir y sobre todo que tengamos la disposición de creer que Él es capaz de llevar toda nuestra ansiedad y de dar descanso a nuestras almas. Dios le bendiga grandemente. Soy David Corso y mi único deseo es que aprendamos cada día a confiar en el Señor. Muchas bendiciones. Hasta pronto. Bye bye.